Pillé a mi vecino rociando veneno en mi jardín. Vi que mi perro lo lamía y murió. Así que cubrí su jardín con estiércol de caballo y ahora nos demandan sin pruebas. Sí, esto va a ser largo. Si alguna vez has tenido un vecino del demonio, si eres amante de los animales, puede que no estés leyendo esto con el estómago vacío. Todavía tiemblo mientras escribo esto. Esto empezó hace 5 meses. Nos mudamos a una casa pequeña en una calle tranquila, una especie de situación de ensueño para mi esposa y para mí. Trabajo desde casa haciendo trabajos de diseño freelance y ella es enfermera y trabaja 12 horas al día. Así que la paz y la tranquilidad son nuestra máxima prioridad. No tenemos hijos. Nuestro perro, Mus, era nuestro hijo. Era un perro de montaña Berners de 6 años con 110 libras de pura lealtad. Si conoces a los Berners, sabes que son bebés grandes y traviesos. Mus lo era todo para nosotros. Nuestros vecinos al lado son una pareja mayor, de unos 70 años, sin hijos, pero tienen una atmósfera extraña y tensa, como la energía de una comunidad de propietarios, aunque no nos han visto mudarnos ni un solo día. Miraban por la ventana, sin ser sutiles, simplemente acechando. La primera señal de alerta fue la segunda semana, cuando sorprendí a mi esposo, lo llamaré Kurt, caminando por el límite de la propiedad con una cinta métrica en la mano. Le pregunté qué hacía y me dijo, solo estoy comprobando los límites y no quiero nada de nuestro lado. Al principio, me reí, como si fuera territorial. La semana siguiente, mi esposa llegó a casa y encontró uno de los juguetes de Mus, una de esas cuerdas grandes que colgaban de nuestro árbol, con una nota que decía, por favor, mantenga las pertenencias de su perro dentro del límite de su propiedad. Esto no es una caseta para perros. Nos quedamos atónitos, pero no queríamos carne. Así que simplemente lo ignoramos y mantuvimos a Mus alejado de la cerca hasta que empezó a enfermarse alrededor de la 6ª semana. Mus dejó de comer tanto y luego empezó a vomitar. El veterinario pensó que podría ser estrés o algo que había comido. O sea, los perros comen hierba y muerden cosas todo el tiempo, ¿no? Le hicieron análisis de sangre, lo examinaron todo y no encontraron la causa. Le cambiamos la comida y dejamos de darle golosinas. Incluso lo sacamos a pasear con correa por nuestro propio patio trasero, pero nada ayudó. Esto continuó durante semanas. Todas las pruebas no eran concluyentes, mientras Mus sufría visiblemente y nos moríamos por dentro viéndolo todo. Entonces pillé a Kurt en el acto. Era martes por la mañana. Mi esposa se había ido temprano a un turno. Estaba despierto sobre las 6 de la mañana y preparando café cuando vi algo moviéndose afuera por la ventana de la cocina. Descorrí la cortina, y allí estaba. Mi vecino estaba agachado junto a nuestra cerca lateral con un pulverizador, rociando nuestro maldito césped. Todavía estaba bastante oscuro, así que no pude ver la etiqueta, pero claramente roció a lo largo de la cerca donde a Mus siempre le gustaba olfatear. Salí corriendo en calzoncillos y grité, «Oye», y este tipo regresó a su casa como un villano de dibujos animados. Revisé la zona de inmediato. Lo roció con fuerza, como si fuera un limpiador de jardín químico mezclado con algo ácido. Mus corrió y lo olió, y tuve que arrastrarlo. Intenté confrontar a Kurt más tarde ese día, pero se negó rotundamente a abrir la puerta. Su esposa miró por las persianas e ignoró el timbre. Llamé a control de animales. Me dijeron que si no tenía una muestra o una grabación, no podían hacer nada. Sentí que me estaba volviendo loco. 2 visitas más al veterinario, miles en facturas, y Mus murió en nuestros brazos. No exagero. La noche anterior, estaba aletargado, no se movía, y a la mañana siguiente jadeaba. Lo llevamos de urgencia a urgencias, pero ya era demasiado tarde. Dijeron que sus órganos habían fallado. Los veterinarios seguían sin poder identificar una toxina específica, pero nos dijeron extraoficialmente que definitivamente se trataba de un envenenamiento. Dijeron que era compatible con la exposición a ciertos herbicidas industriales que ya no se venden comercialmente, sustancias que pueden causar insuficiencia orgánica en animales. Estaba destrozado. Mi esposa lloró sin parar durante 3 días. Yo no podía ni moverme. Nuestra casa parecía embrujada. Miraba a donde mirara, veía a alces, sus juguetes, sus cuencos, su correa, y Kurt seguía cortando el césped como si nada. En ese momento me asusté. Compré un sistema de cámaras, lo instalé en el jardín y puse un cartel enorme en la valla que decía vigilancia con cámaras 24/7. También les envié a Kurt y a su esposa una carta certificada explicando que lo había visto rociando el jardín y que estábamos considerando emprender acciones legales. Su respuesta fue presentar una queja por ruido a causa de nuestras campanillas de viento. No bromees,
Literalmente intentaron multarnos por nuestras campanillas de viento porque dije que las estábamos viendo. Dije, al diablo, si no consigo justicia por este sistema, la conseguiré de otra manera. Estiércol de caballo. Tengo un primo que tiene caballos en el campo. Lo llamé, le expliqué la situación y me dijo, no digas nada. El próximo fin de semana conduce un remolque con 2 contenedores enormes llenos de estiércol de caballo en cantidades industriales. Me puse guantes y una mascarilla, y durante un domingo muy terapéutico, vertí toda la carga en su lado de la valla. No solo lo vertí, lo extendí con mucho cuidado, como un rastrillo. Me aseguré de que llegara hasta la última grieta. Sus rosas incrustaban las piedras decorativas junto a su fuente y obstruían su prístino y blanquísimo camino de piedra, bordeado de humeante justicia terrosa. Luego lo vertí. El olor era increíble. Mi esposa dijo que le daban náuseas. Le dije que saliera a almorzar y que yo me encargaría. Para cuando regresó, todo el costado de su patio parecía como si hubiera explotado un granero. Por supuesto, llamaron a la policía. Pero, ¿adivinen qué? No había pruebas. Solo 2 ancianos furiosos gritando sobre riesgos biológicos y terrorismo doméstico. Le dije a la gente que estaba fertilizando mi lado de la cerca y que había derramado algo. Me advirtió y se fue. Ni siquiera puso un pie en su jardín. Ahora intentan denunciarnos a la ciudad por molestias. Dicen que los acechamos y los vemos intentar destruir su jardín. Mientras tanto, tengo las cámaras instaladas, mi cartel colgado, tengo registros, recibos e incluso una captura de pantalla con fecha y hora de Kurt rociando la cerca, por si alguna vez llega el momento. Nadie ha vuelto a rociar desde que murió Moose. Y lo juro, el muy cabrón no ha salido en días. Las rosas de su jardín se están marchitando, los pájaros no han venido. Supongo que el estiércol de caballo no es tan estético como Miracle Grow. Así que, sí, convertí su hermoso jardín de Martha Stewart en un humeante montón de justicia de establo. No voy a mentir, me sentí genial por unas 48 horas. Incluso dormí mejor. Pero entonces empezó la verdadera batalla. Unos 2 días después del incidente con el estiércol, llamaron a la puerta. Era un agente de la ley, un tipo engreído con un portapapeles, hablando de varias quejas sobre el cuidado insalubre del césped. Casi me río en su cara. Pidió inspeccionar la zona en cuestión y le dije, claro, por aquí. Ya la había limpiado casi por completo, había quitado lo peor con una pala, había puesto mantillo e incluso había plantado un poco de césped ornamental para que pareciera intencional. Le dije que probaría el fertilizante orgánico. Olió una vez, pareció visiblemente incómodo, y se fue 5 minutos después con solo una mirada de desconcierto y la advertencia de mantenerlo limpio. Estaba tan engreído que podría haber flotado. Luego vino la guerra de cartas de Kurt y Dev. Sí, ahora los llamo por sus nombres. No me importa. Empezaron a dejar cartas en nuestro buzón, anónimas, sin firmar, escritas en garabatos descabellados con un rotulador permanente, como para evitar el análisis de escritura. El primero decía, también los estamos vigilando. El segundo, esta es su última advertencia. El tercero era solo un versículo bíblico sobre venganza y juicio, como para asustarnos y obligarnos a ceder. Les devolví uno y lo deslicé por debajo de la puerta. Dios está mirando, y mis cámaras también. Entonces noté cosas que nuestro cubo de basura tiraba por la mañana. Los limpiaparabrisas del coche de mi esposa se ponían en marcha. Una vez encontré un tenedor de plástico encajado en la llanta. No lo suficientemente profundo como para reventarlo, pero sí lo suficiente como para ser molesto. No revisé la grabación. O se mantuvieron fuera del alcance de la cámara o se habían vuelto más listos. Lástima que yo también me haya vuelto más listo. Verán, todavía tenía la grabación de Kurt rociando la cerca, y aunque no tenía la etiqueta, tomé muestras de hierba de los mismos lugares donde los alces siempre olfateaban y se las envié a un amigo mío de la universidad que trabaja en un laboratorio agrícola. 2 semanas después, yo recibí un informe que mostraba rastros de paraquat. Búscalo si no sabes qué es. Un herbicida altamente letal, prohibido en muchos países, que ni siquiera debería estar disponible para la población civil. Y sí, causa insuficiencia orgánica lenta en mamíferos. Inmediatamente fui a un abogado con el asunto. Esa parte es importante. No queríamos usar la bomba atómica de inmediato. Solo quería asustarlos, tal vez obligarlos a disculparse o al menos a algún tipo de reconocimiento. Pero cuando el abogado envió una notificación formal de intención de demandar, ni siquiera la demanda formal, solo una advertencia.
Perdieron la cabeza. Lo siguiente que supe fue que el control de animales estaba a mi puerta con un informe de que tenemos perros agresivos. Repito, perros agresivos. Ya no tenemos perros. Mus era el único que teníamos. Literalmente, presentaron una denuncia falsa sobre un perro que ya no existe. Le mostré al oficial una foto enmarcada de Mus y le dije, «Está muerto, lo mataron». El oficial parecía querer hundirse en el porche. Kurt y Deb seguían. Aunque una semana después se presentó otra denuncia, esta vez ante el ayuntamiento, alegando que acosábamos a personas mayores. Luego intentaron alegar que habíamos tirado heces por encima de la valla hacia su porche, como si yo estuviera allí tirando heces, como si fuera una guerra de trincheras. Tenía cámaras grabándolo todo. Nada se grabó. Estaban alborotados y lo veía en sus ojos cada vez que pasábamos junto a ellos, algo que intentábamos evitar. Kurt parecía querer encerrarse en sí mismo. Deb empezó a usar gafas de sol enormes y cruzaba la calle cada vez que salíamos. Empecé a silbar la canción de la ley y el orden cada vez que los veía en su jardín. Pero la cosa mejora. Una mañana, estaba en mi porche tomando café y vi un cartel de se vende en su jardín. No había jornada de puertas abiertas, ni folletos, solo un cartelito torcido y desesperado de una de esas inmobiliarias baratas. Lo busqué en internet y estaba $40,000 por debajo del valor de mercado. Estos psicópatas se iban, y aquí está el problema. Un vecino mío fue a una de sus visitas privadas y fingió interés. Me contó que en cuanto mencionó el olor extraño en el jardín y el informe del laboratorio, haciéndolo parecer un chisme del barrio, Deb empezó a llorar, no por alergia, sino por un ataque de pánico. Tuvo que salir de la habitación. Kurt echó a mi amigo 10 minutos después. Retiraron la oferta. 3 días después, mi esposa se sintió culpable. No por ellos, sino por el circo en que se había convertido nuestra casa. Quería echarse atrás, emprender acciones legales. Estuve prácticamente de acuerdo, pero quería un último paso, algo puramente psicológico, así que hice un cartel, muy grande, de 1 metro de ancho, con letras rojas brillantes, justo en la valla. Decía, advertencia, zona con resultado positivo en sustancias químicas tóxicas, las mascotas podrían estar en riesgo. Totalmente cierto. Totalmente legal, sin nombres, sin acusaciones, solo una bonita advertencia de salud pública para nuestro jardín. Llamaron de nuevo al ayuntamiento. Vino un agente, leyó el cartel y dijo literalmente, «Bueno, si es cierto, pueden publicarlo». Eso fue 2 semanas. Hace tiempo, y desde entonces ha habido silencio, no más notas, no más quejas, ni siquiera han salido a cortar el césped. Parece que se ha dado por vencido con las flores marchitas, la pintura descolorida y la hierba hasta las rodillas. Sigo extrañando a Mus todos los días. Tengo su correo en mi oficina y me encuentro buscándolo al despertar. Ese perro era mi mejor amigo. No se merecía lo que pasó. Pero si hay algo positivo, es que Kurt y Deb recibieron justo lo que intentaron darles. Y sí, cubrí todo su maldito jardín con estiércol de caballo. Sin remordimientos. Actualización 1. ¿Pensaron en publicar una actualización rápida porque las cosas se han vuelto aún más raras por aquí? Por si acaso solo están saltando mi publicación original. Si no, nada de esto tiene sentido. Versión corta. El vecino envenenó a mi perro, me vengué con estiércol de caballo, y ahora estamos prácticamente en una guerra fría. Así que 2 semanas después de la gran pila de caballos y la señal de advertencia de productos químicos tóxicos, pensé que tal vez las cosas se calmarían. No. Esta gente se está desmoronando como un suéter de una tienda de todo a $1. Primera gran noticia. Kurt y Deb están intentando vender su casa. El cartel de se vende que vi aparecer no es un engaño, es real. La han puesto en venta con una agencia de bajo coste que gestiona estas compras rápidas en efectivo. El precio está muy por debajo del mercado. Hablo de $50,000 menos que el de otras casas de la calle este año. Da pánico. Así que, por supuesto, no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía un amigo, llamémosle Joe, haciéndose pasar por un comprador interesado. Joe es un experto en hacerse el despistado y reserva una visita privada a través de su agente inmobiliario. Recorre la casa, elogia la cocina, la distribución, etc., y luego menciona casualmente que el jardín huele un poco raro y pregunta si se ha analizado el suelo. Deb se quiebra por completo. Al parecer, se pone a llorar en el acto, dice algo sobre los vecinos y cómo todo se ha descontrolado. Kurt interviene e interrumpe la visita. Le dice a Joe que la propiedad no está bien. Lo escoltaron como si fuera un inspector de salud.
Casi me ahogo de la risa cuando Joe me envió un mensaje de texto con la historia unos días después. El anuncio desaparece del sitio web de bienes raíces como un relámpago. No sé si alguien les dijo que los iban a demandar o si se dieron cuenta de que no íbamos a dar marcha atrás y dejar que se fueran, pero de cualquier manera, están atrapados. El siguiente momento salvaje, la cámara captó a Kurt en nuestro patio. Sí, entró en nuestro patio, no por encima de la cerca, no por el lado, entró por la maldita puerta. Eran alrededor de las 2:40 de la madrugada. Revisé la marca de tiempo 3 veces. Esta vez no estaba rociando nada. Sin herramientas, sin botellas, solo deambulando. Fue al parche de césped donde Mu siempre hacía. Se quedó allí durante unos 10 segundos y luego se fue de inmediato. Lo juro por Dios. Fue como una visita de fantasmas o algún ritual de culpa loco. La grabación es granulada pero lo suficientemente clara como para identificarlo. Se la mostré a mi abogado al día siguiente. Dijo que esto podría considerarse intrusión, dependiendo de qué tan lejos queramos llevar las cosas. Y créeme, yo también me tienta. Al día siguiente cambié la cámara por un foco más nuevo, activado por movimiento, por si decide hacer otra visita al jardín, como si fuera un exorcista. La guinda del pastel, derechos de los animales. O me enviaron un mensaje después de la muerte de Moose y publiqué la publicación en Facebook. No me hice viral ni nada, solo grupos locales de perros. Alguien reenvió la historia a una pequeña organización sin fines de lucro por los derechos de los animales que aboga por ordenanzas vecinales libres de tóxicos. Quieren presentar nuestra historia en una campaña local. No estoy seguro de querer ser el ejemplo de un hombre contra una pareja de viejos psicópatas, pero también se ofrecen a ayudar con los gastos legales. Así que sí, Kurtaindev sigue escondida en la casa. Jardín sin vender. Batalla legal destrozada. Puede que Stimmu se haya ido, pero juro por el que voy a llegar hasta el final. Si ves una casa en venta en tu barrio muy por debajo del valor de mercado y los dueños parecen estar dormidos con un ojo abierto, podrías preguntar qué tipo de fertilizante usaron. Podrías vivir tú al lado. Puerta a la siguiente cortina dev. Actualización 2. Bueno, Reddit ha vuelto. Si has estado leyendo, ya sabes la locura que pasó. Pero si eres nuevo aquí, mi vecina envenenó a mi perro. Me vengué con una carga táctica de estiércol de caballo. Su intento de fuga fracasó estrepitosamente, y ahora estamos hasta el cuello en una vendetta, como de Netflix. Así que primero lo primero, la demanda civil ya está oficialmente presentada. No solo una notificación de intención, no solo una amenaza de demanda. Es real ahora. Fechas de audiencia, números de caso, la historia completa. Mi abogado dice que tenemos un caso sólido por homicidio culposo de un animal doméstico y daños penales gracias a la combinación de resultados de laboratorio, historiales veterinarios, grabaciones de vigilancia y la carta certificada que les enviamos semanas antes de la muerte de Moose. Todavía no han respondido legalmente, pero sabemos que ya les notificamos porque oímos a Deb gritar. Sin exagerar, 2 noches después de que el alguacil dejara el paquete, escuchamos este escalofriante ¿por qué? Desde su patio trasero, como si alguien hubiera dicho, el Papa le canceló la Navidad. Luego un portazo, luego silencio. No la he visto en la puerta desde entonces, pero eso ni siquiera es lo mejor. ¿Recuerdan el cartel de se vende? Resulta que su comprador se echó atrás, aparentemente después de que mi amigo Joe la asustara con unas preguntas bien hechas durante la inspección de la casa. El comprador sintió curiosidad y buscó en internet la dirección de la propiedad y encontró mi publicación de Facebook sobre Moose. Luego nos buscaron, encontraron el nombre del veterinario y el cartel de suelo tóxico todavía en la cerca. El agente inmobiliario dejó una reseña en uno de esos portales inmobiliarios sospechosos que decía: disputa civil en curso con vecinos debido a envenenamiento animal, comprador, cuidado. Casi imprimí y enmarqué esa reseña. 2 días después, intentaron volver a publicar la propiedad a través de otra agencia. Pero aquí está el truco. El nuevo agente apareció, echó un vistazo al jardín y retiró el anuncio. Mi amigo que vive enfrente lo escuchó todo. Al parecer, el agente dijo algo así como: no voy a tocar esa demanda. Cebo. Y desapareció. Su césped ahora está muerto, no descuidado, muerto, quiero decir, podrido de verdad, como si la combinación de estiércol y lejía que probablemente pretendían usar les hubiera salido mal. Sus parterres, antes impecables, están cubiertos de mantillo mohoso y tallos ennegrecidos. El bebedero para pájaros está lleno de baba verde. Incluso los mapaches han dejado de aparecer. Mientras que mi jardín se ve genial. No es broma. Contraté a un paisajista con el dinero que ahorré al no ser demandado por contaminación acústica falsa y estúpida. Tenemos césped recién sembrado,
parterres y un limonero. La gente pasa y me felicita. Simplemente sonrío y digo, orgánico. Y sí, el antiguo lugar de Moose ha sido replantado. Ahora es una pequeña parcela vallada con un letrero de madera que dice, Descanso del alce. Mi esposa lloró cuando le enseñé que había enterrado uno de sus juguetes debajo. Todo vuelve a la calma, pero eso no significa que haya terminado, porque esta semana recibí una carta misteriosa sin remitente, solo letra, sin firma. Decía, hay cosas que es mejor dejar enterradas, solo lo estás empeorando, no somos los únicos que miramos. ¿Qué demonios? ¿Quiénes? Aunque sean ellos, han caído en una locura total. Pero una parte de mí se pregunta si habrán arrastrado a alguien más, tal vez a algún amigo raro de la familia o a un vecino que intenta defender su honor. Sea como sea, ya le he entregado esto a mi abogado, que registra cada incidente, así que ahora voy a mejorar mi juego. Acabo de instalar 4 detectores de movimiento nuevos y una cámara Rinfla Light, y estoy configurando alarmas que me avisarán cada vez que alguien se acerque a nuestra valla al anochecer. Se acabó el juego. Este es mi. Me quitaron a Moose y ahora quieren asustarnos para que nos echemos atrás. No va a pasar. Última actualización. Han pasado 2 meses desde que publiqué la segunda actualización. Sinceramente, no quería decir nada hasta que terminara el juicio, pero han pasado demasiadas cosas. Se lo debo a Moose y a todos los que impulsaron este hilo para cerrar el círculo. El juicio se llevó a cabo. No llegamos a un acuerdo. Kurt y Dee pensaron que estábamos parpadeando. Intentaron alargarlo con tácticas dilatorias. Papeleo faltante. Excusas médicas. Incluso intentaron alegar que Kurt tenía pérdida de memoria y no recordaba nada. Pero mi abogado no se lo creyó. Apareció con una carpeta más gruesa que una Biblia y entró como si estuviera procesando crímenes de guerra. Al juez no le hicieron gracia sus tonterías. Después de que presentamos la cronología, el veterinario reportó las grabaciones, el laboratorio analizó las cartas, el vídeo de la intrusión y los registros de control de animales. El juez miró directamente a Kurt y le preguntó, ¿llenaste el jardín de tu vecino con químicos de los que no me hablaste? Y este hombre cascarrabia se quedó allí sentado sin decir nada, ni que no, ni que sí, simplemente mirando al suelo. Su silencio fue todo lo que necesitábamos. El tribunal nos concedió una indemnización por daños y perjuicios, no mucho, pero suficiente para las facturas del veterinario, algo de angustia emocional y unos miles de dólares extra para el equipo de monitoreo y los honorarios legales. Tienen 30 días para pagar. Si no lo hacen, mi abogado ya ha presentado un gravamen sobre su propiedad, lo que significa que no pueden vender la casa hasta que se realice el pago. Lo que me lleva al siguiente giro. Su casa está oficialmente bajo contrato, pero ahora está congelada. La han vuelto a poner en venta con una tercera inmobiliaria. El anuncio, por supuesto, no mencionaba la demanda, pero el comprador, una pareja joven con 2 Golden Retrievers, ¿crees que no buscaron la dirección en Google? Me contactó, encontró mi nombre en los documentos judiciales, me envió un mensaje por Facebook y me preguntó, ¿es cierto lo que pasó aquí? Les conté toda la historia. Les envié el informe del veterinario y la pantalla de conversación de la marihuana. Ni siquiera lo edité, solo datos. Al día siguiente, retiraron el depósito de garantía. Otro trato fracasó, lo que significa que Kurt y Dee están atrapados. El jardín parece una tumba. Las luces del porche llevan semanas apagadas. El correo se acumula en el buzón. Vieron a Dee en el supermercado con gafas de sol y una sudadera con capucha, como si la persiguieran. Ya nadie en la cuadra les habla, ni siquiera la pareja de ancianos curiosos del otro lado de la calle que cotillaban con ella el día de la recogida de basura. Se han convertido en fantasmas, y la verdad es que es bueno, porque aquí está la verdadera noticia. Tenemos una nueva cachorrita. Se llama Hunebag, es rescatada, mitad perro de montaña Bernés, mitad labrador, una pequeña bola de pelo y caos. No planeábamos adoptar de nuevo tan pronto, pero un refugio local nos contactó después de leer la historia del grupo de derechos de los animales que mencioné antes. Con solo ver su foto, supimos que duerme en la vieja cama de Moose, juega en el mismo patio trasero y es. Ahora estamos a salvo porque me aseguré de ello. Coloqué césped nuevo, hice un análisis completo del suelo, instalé una cerradura revestida en la puerta y un perímetro completo con detectores de movimiento. Nuestros jardines ahora son más seguros que la mitad de los bancos de la ciudad. Kurt podía sobrevolar la valla y yo lo captaba en 4 Kelvin. Y la semana pasada hice una última cosa. Compré un letrero enorme para el jardín y lo mandé a hacer a medida. Fondo negro, letras blancas en negrita. Dice, este jardín estuvo envenenado una vez.
El perro murió. El dueño se defendió. Debajo, una foto de Musi junto a ella. Hunebag, sentados sanos y salvos en el césped. Coloqué el letrero frente a su ventana. Cerraron las persianas y no las han vuelto a abrir. Este es el final de mis actualizaciones a menos que Kurt intente alguna tontería de resurrección. He terminado. Mus hizo justicia. Hunebax tiene un hogar seguro y yo he vuelto a tener paz. Así que sí. Si estás leyendo esto y tienes vecinos como Kurt y Dev, simplemente dispárales y entierra los cuerpos al estilo C. Dexter.